Queríamos invitarte aquí al podcast porque nos parece que tienes una información muy valiosa. Ricardo es un tipo que ha trabajado por muchos años en la industria marítima, restaurando barcos, haciendo proyectos en barcos y también haciendo turismo, charter. Y me parece que la información que tiene él es muy valiosa. Entonces, bueno, vamos a estar hablando aquí de cosas de barcos, de su experiencia y tal, para que ustedes se nutran también de esa información que... Hola a todos, bienvenidos a bordo. Mi nombre es Yendi. Yo soy Jorman, bienvenidos al podcast de los piratas. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, que en realidad el invitado no es él, nosotros somos los invitados porque estamos a bordo de su barco. Bienvenidos, Ricardo. Muchas gracias. Salud. Gracias, bueno, mira, Ricardo. Tu pregunta que yo contesto. Ok, primero, ¿quién eres tú, Ricardo? Dime quién eres. Vaya pregunta. ¿De dónde complicada. vienes? ¿De dónde vienes? ¿Cómo? A ver, tengo acento argentino. Tengo un acento, digamos, es algo que te queda y que es muy difícil cambiarlo. Cambia las palabras, cambias las expresiones. Por ejemplo, hay expresiones que yo no recuerdo. Pero es lo que me quedó de vivir en Argentina. ¿Sí? Me tocó vivir allí 19 años y después empezaste a viajar. El resto he viajado, sí. ¿Por dónde has viajado? Por muchos sitios. Un poco de Latinoamérica, un poco de Europa y lo más importante todavía está por venir, así que... Mire, ¿cómo fue que caíste en los barcos? ¿Cómo caí en los barcos? A ver, viviendo en Brasil... Brasil. ¿Caíste sí. en los barcos en Brasil? No, viviendo en Brasil, en Salvador de Bahía, alguien me dijo, ¿por qué no vas a los barcos? Que los barcos, en vez de viajar en autobús, en Brasil no hay tren, pero viajar en autobús, hay barcos que van para Venezuela o barcos que van para abajo, para el sur. Entonces me fui con unas aletas, no sé cómo le Unas llamáis. chapaletas. Nosotros le decimos chapaletas, no sé cómo. Y entonces me fui con las aletas hasta unos barcos que estaban fondeados, que eran unos veleros, y me puse a hablar con la gente de los veleros. ¿Viste? Y allí dije, me pareció un mundo fascinante de gente que hablaba, que decía, no, yo ahora voy a bajar y nos vamos para Ushuaia, pero después voy a ir para México. Y, ¿sabes? Y hablaban del mundo, yo tenía que andar con mi maleta, cogiendo autobuses, yendo de aquí, yendo para allá. Entonces dije, vaya, yo voy a tener un velero, ¿no? Y todavía yo creo que era menor de edad, tenía menos de 21 años. 21 es mayoría de edad. En aquella época sí, Argentina. en aquella época sí. Estamos hablando de la época, no, estamos hablando de una época que en Venezuela había un régimen estaban, digamos, una dictadura, en Brasil había una dictadura, estamos hablando de otra época. Entonces, nada, ahí empezó la idea de que yo voy a estar en un velero. Luego fue un proceso, ¿no? Como todos. Vas llegando, te va interesando, lo tienes en la cabeza, tú dices voy a navegar. ¿Sabes navegar? No. ¿Tienes barco? No. ¿Pero qué vas a hacer? Voy a navegar, porque ya lo tenía en la cabeza. Ah, ¿y cuándo fue que te compraste tu primer barco? ¿O antes navegaste en otros barcos? Primero. ¿Cómo fue? Primero navegué en otros barcos. Claro, ok, Sí. ok. Y luego me compré un Snipe. Sí, es como un 470. Que es una Explícame. categoría. Ok. Ah, es como decir un laser o algo Bueno, así pero más sí, grande. el laser tiene una sola vela y el 470 tienen dos velas. Sí. Es vela ligera, sí. Exacto. Ese fue el primero. Y luego fue un 19 pies en el que yo había aprendido a navegar, había empezado a navegar. No sé cómo se dio la oportunidad de comprármelo. El capitán llegó y te lo vendió. No fue tan sencillo. Era un barco muy nuevo, o sea, yo salía a navegar con él porque no le gustaba navegar solo, entonces el dueño del barco me llamaba y así luego se lo vendió a otra persona y esta otra persona en un momento lo vendió mucho más barato de lo que estaba y ahí lo pudiste comprar. Sí. ¿Sabes que así aprende a navegar mucha gente? Aprendiendo en los barcos de otras personas, porque Primero. en Sí. muchos barcos necesitan tripulación. Y eso es algo que yo les recomiendo a todos los que ven los videos, que
si quieren aprender, en vez de un curso pago y tal, que se metan como tripulantes en otros barcos. Primero, para ver si les gusta la experiencia. Para ver si les gusta, porque hay gente que no les gusta. Sí. Yo he llevado amigos que ya no les gusta para nada. Que al principio la idea de ellos es que yo quiero comprar, mire, me quiero vivir en un barco, ok, está bien, bueno, vamos a navegar. Van a navegar y después cuando se bajan al barco, "Oh, no, yo no puedo más, esto no, esto es imposible. Que Yo no sé qué". tenía un amigo que yo me compré el barco y él se quedó loco. Un barco y tal, no sé qué, yo lo invité y no sé qué, sí, esto es un sueño, parado en la marina, ¿no? Entonces, sí, yo también me quiero comprar un barco, entonces él iba a vender todo para comprarse cualquier barco ya. Y yo al principio lo apoyé. Y entonces le dije, bueno, pero antes de que vendas todo y tal, vente porque tenemos una regata la semana que viene, vente y te metemos en un barco y bueno, tienes la experiencia. Primero, antes de comprar. Ya, se metió en la regata, competimos y tal. Se bajó del barco y dijo, olvídalo. Sí, porque eso también me pasó a mí. Lo que pasa es que nosotros compramos el barco primero sin salir a navegar antes. Ya no podíamos hacer nada. nada. Yo no podía hacer nada porque la primera travesía que hicimos fue en Irlanda y fue de 4 días. Y el primer día yo la pasé súper mal. O sea, que le dije a Jorman, no, Jorman, yo no puedo más. Esto es horrible. Cuando lleguemos tenemos que vender el barco. Y él lo que me dijo, bueno, no sé, será que te irás, pero yo no voy a vender el barco. Y ahí es que me tuve que adaptar, porque es que era horrible para mí al principio. Sí. Yo agregaría algo. Si quieres aprender a navegar, empieza en vela ligera. Así de sencillo, porque si tú no aprendes en vela ligera, mira, en la vela ligera cuando tú mueves todo lo que le pasa al barco, todo lo que sucede en el barco, es menor el daño. No, tú lo percibes. O sea, toda la fuerza que ejerce el agua, el viento, tú la percibes. Tú la percibes sentado a través del Claro. culo, a través de la sensación. Tú mueves el culo un poco y cambia el peso claro. y cambia todo. Cuando tú estás en un barco como eso, como el tuyo, no te enteras qué está sucediendo con las fuerzas. Okay. Entonces, si tú no eres consciente de lo que está pasando realmente en esa navegación, no sabes cuáles son los límites del peligro que estás manejando. Ya. Entonces, sinceramente, si quieres aprender a navegar, primero, y aparte es muy sencillo, tú te compras un snipe, como me compré yo, que vale aquí en Europa medio pelo, bien, digamos, pero con posibilidad de que esté súper bonito y que tenga vela, 3.000 euros, y cuando te cansas de navegar lo vendes por 3.000 euros. O sea que es una inversión, a diferencia de la náutica, que en la náutica tú compras un barco por 10 y le has agregado 5 y no piensas que lo va a vender por 15, lo va a vender por 10. Sí. Exacto. Entonces, en la vela ligera tienes eso, aprendes y luego cuando estás en un barco mayor, todas esas sensaciones no las sientes, no las percibes en el cuerpo, pero la puedes aplicar porque sabes que está sucediendo. Claro, ya tienes la noción de Hay todo una gran lo que- diferencia entre quién hizo vela ligera y quién no hizo vela ligera. como Ok. sea. Exacto. Es sumamente Es súper importante. importante, por lo menos nosotros no empezamos en vela ligera, porque nosotros lo que hicimos fue regatas más que todo. Y cuando conocemos a las personas que sí han hecho vela ligera, sí podemos ver la diferencia porque ellos cuando manejan, cuando están en el barco y lo están dirigiendo y todo, ellos se mueven con el barco. O sea, es como ellos ven las velas y su cuerpo se mueve. Yo me les quedo viendo como que, bueno, mira cómo navega, sabe navegar, pero es la diferencia que tú estás diciendo. Sí. Es la diferencia de la vela ligera y es justo aquí, hemos hablado en el club náutico de aquí de este varadero, hemos hablado con la persona que está encargada y ella es instructora de vela ligera y le hemos dicho para ver si por lo menos tenemos esa experiencia, porque yo creo que es algo súper importante. No, aparte es súper divertido. Súper divertido. Te aseguro que tú en vela ligera te diviertes, te ríes, te la pasas bien y en un velero no tanto. Sí, claro. En un velero vas tranquilo, relajado, todo muy bien. A Pero menos que no es necesites un mucho deporte. viento y ahí ya viene, en vez de la diversión, el miedo. Sí, pero o sea, nosotros vivimos en el barco y navegamos y yo no soy un gran navegante, soy un gran llegante. O sea, yo navego mucho, pero me gusta llegar.
Entonces claro. cuando yo asomo la cabeza y veo un paisaje nuevo, entonces no importa cómo llegué hasta ahí, Sí, yo creo lo que así hice también más soy yo. lento, Exacto. no ajusté la Claro. vela, Sí, sí. vale, yo reconozco que soy un mal navegante, Exacto. pero soy un excelente llegante. Ya, entiendo. Bueno, yo sí. creo que entonces es un buen término que ahora lo vamos a patentar, porque así yo creo que también soy. Como, sí. Hay veces que la paso súper mal en la navegación, pero ya cuando llegas y te sientes bien en el Correcto. sitio, no sé Entonces, qué. claro. Y entonces siempre como que estás motivado al momento que llegas y cómo va a ser el sitio, las personas que vas a conocer y todo. Es fabuloso, una cultura nueva, un lugar nuevo. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta competir. Yo he competido y recuerdo la única vez que lo hice profesionalmente, que estaba ahí ajustando una vela, y entonces cada vez que me rascaba le decía... ¿sabes? No te podías rascar la nariz porque tenías que ajustar, tenías que... Mira, Sí, sí, o sea, sí. era horrible. Y pasaron 5 horas y yo lo único que vi de todo el cosa fue el winch. winch. Sí, sí, sí. Entonces, tampoco entiendo a la gente que da la vuelta al mundo Solitario, sin parar. Sin parar. Digo, Sí, ¿pero sí, para qué? loco. Exacto. Bueno, Pero ve, va por gusto. Bueno, ¿sabes exacto, qué? cada Eso a quien mí- de su Por eso gusto. Eso a somos mí también gigantes y no faltaba. navegantes. Eso me pasó a mí porque yo aprendí en las regatas y eso es un estrés. Eso es un estrés. Claro, pero a mí me gusta mucho la adrenalina. Y a mí eso es lo que me motivaba, la adrenalina, el momento y tal. Imagínate, un buen momento para salir a navegar en Irlanda, que no había tanto viento, eran Nunca. 20 nudos, 25. 25 nudos. Sí. Eso era un buen Ese momento. era el día perfecto. Regatas las llegamos a hacer en 30, 35 nudos. Y los barcos se partían, no sé qué. Entonces era mucho estrés. Y yo pensaba que era así Algo todo normal, el tiempo, la vida, eso era sí. normal. Yo decía, bueno, esto es Hasta que normal. llegamos a estos lugares que el viento no es tanto, las mareas no son tan fuertes, y entonces ya ahí como que ay, la gente como que va más en Y calma, sin recoge más la chaqueta, vela, y sin y chaqueta. sin guantes, Sí, y era sin totalmente lente. diferente. Bueno, Ya. pero tú sabes que la gente que viene de navegar de esos sitios son los grandes navegantes Sí, porque claro. todo lo ha obligado a que o aprendes Sí, o, sí. o- O te O te- mueres. o sí, se muere. mueren al intento. Entonces son grandes navegantes. Sí, es verdad. son En el grandes. norte de España, la gente de Galicia, del País Vasco. Y Ahí hacen hacia la, arriba. la regata del rey, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue que empezaste como tal a trabajar en la industria? Si te digo lo que pienso, no sonará muy bien. A ver, yo vengo de una formación técnica en el instituto. Okay. Eso es Y- en la universidad. No, en el instituto, después de la primaria. Ah, ok. Vengo de una Bachillerato. formación, sí. Entonces, como me tocó trabajar de muy jovencito, me fui a trabajar a una empresa de alimentación como técnico, como Ok. instrumentista. Mm. Entonces, hacía la parte electrónica y electricidad. Entonces, ya tenía cierto conocimiento del manejo técnico y de haber trabajado. Tampoco fue un periodo muy largo, pero bien. Cuando llegué a Ibiza, mi formación era totalmente distinta, no tenía nada que ver con lo técnico, venía de la educación, y cuando llegué a Ibiza vi que no había un gran nivel técnico. Entonces, en esa mediocridad yo más o menos podía calzar Ok. sin ser un gran técnico porque ninguno lo era. Ya. Ok. Entonces apareció un primer proyecto y en ese primer proyecto me pude hacer cargo y aprender, o sea, romper y aprender, romper y aprender, romper y aprender. Claro. Por suerte no era mi barco, era de alguien que tenía muchísimas posibilidades económicas, entonces se dio que no se notaba tanto, porque si algo salía mal se volvía a hacer. Claro. Y ese año y 8 meses que estuve en ese proyecto, en el barco, en ese momento el barco se llamaba William. Wow, fue bastante tiempo. Sí, porque fue pasar un barco que te decía que era un barco de doble proa remachado, muy antiguo, transformarlo en un velero bonito que actualmente se llama Marco Polo y está trabajando en Ibiza. Yo ahora todas las tardes estaba tocando el saxofón en un sitio y el barco justo bajaba velas antes de entrar a la bocana del puerto, y entonces exactamente donde estaba yo, todas las tardes a la misma hora más o menos, bajaba velas el Marco Polo. Y yo mirándolo, tocando el saxo, diciendo, mira, ya te puedes quedar ahí, que ya no me interesa. Pero también sentías un orgullo de verlo, Sí, coño, sí. porque Claro. estaba flotando y tú trabajaste ahí y bueno, Sí, estaba trabajando sí, sí. bien. Exacto. Verga, sí, ese barco está... La vela, Ahora, una locura. Está muy bonito. no salgan de charter porque
se mueve, tiene un balanceo muy horrible y la gente se pone muy mal. No habla muy bien. No, porque no es era un un barco. tipo de estos barcos de redonditos. A ver, exacto. se supone que era un barco de la Primera Guerra Mundial. Entonces, vaya a saber si no tenía vapor o las primeras máquinas que habían de diésel. No era un barco de vela, era un remolcador. No se sabe exactamente la historia. Ya, No se sabía ok. que era alemán, que tú lo ves que está remachado, que no está soldado y que es un doble proa remachado. Ya, Ah. wow. O sea, exacto, no es un barco de vela, Entonces, sino que eso te bueno, dice de la época que es, y en esa época está claro que no era un velero. Y ahí empezaste a restaurar barcos y tal. Entonces, claro, ahí ya la gente te ve trabajando tanto tiempo. Ya, Y te das a conocer. Esa es Sí. yo creo que esa es la mejor manera de empezar a trabajar en esa industria porque, por lo menos aquí en Madeira, yo empecé a trabajar de esta manera. Casi la misma historia que tú me estás diciendo, pero a una escala menor. Porque era una marina muy chiquita, donde había muchas empresas de turismo y tal, y de pescadores, no profesionales, pero deportivos, que tienen mucho dinero. Pero no había nadie que le hiciera mantenimiento a los barcos. Nadie. Y en Madeira, eso es un dato también, en Madeira hay déficit de trabajadores, Sí. por lo menos en la industria náutica. Para traer a un técnico a esa marina, tú llamabas, te daban una cita después de una semana o 2 semanas, ¿sabes? Cuando ellos tuvieran tiempo. Y cuando vinieran solo a ver, ya tenías que pagar una cosa que ellos le llaman deslocación, que es solamente El combustible, traslado. traslado, Sí. exacto. Y eran, creo que 50 euros mínimo. Y entonces, bueno, eso le aumentaba un costo a las empresas para solamente, mira, necesito que me vengas a ver el barco, ya te lo vienen a ver, 50 adelante sin revisarlo, sin nada. Después de ahí venía lo demás. Entonces yo vivía en la marina y podía ir a ver cualquier barco gratis, solo a verlo, para hacer un presupuesto, a decir qué es lo que tenía, que si se lo podía hacer o no se lo podía hacer. Y de paso, como vivía ahí mismo en la marina, podía hacer los trabajos, ¿sabes? A cualquier hora. Exacto. Si el marítimo turístico regresaba a las 6 de la tarde, yo a las 6 de la tarde podía empezar a trabajar sin problema, porque vivía ahí mismo. Entonces, para agarrar el primer trabajo, lo que hice fue que cobré muy barato. Y empecé a trabajar cobrando, ¿sabes? Lo que yo le llamaría el sueldo mínimo que yo aceptaría, solamente para que las demás empresas me vieran trabajando. Y ya después de ahí, de que terminé ese barco, ya, ¿sabes? Me había ganado como una fama en toda la marina que ya podía agarrar cualquier otro barco por más precio, el precio que yo más o menos quisiera, ¿sabes? Sí. Bueno, pero son lugares, allí no es tan fácil. En aquella época que estamos hablando, sí lo podías hacer. Ahora. A ver, la gente que yo conozco que llegó allí, pasan por Varadero, le dicen en Varadero, oye, no te hace falta ayuda, te vas al otro barco, oye, no te hace falta ayuda, te dejo mi teléfono. Y al final, cuando terminabas de hacer el recorrido, ya te habían contratado en 2 o 3 barcos. Ya. Eso era antiguamente. Ajá. Ahora ya no puedes entrar a Varadero, ya no realizan trabajo en Varadero los Otra propios persona. dueños, solamente empresas. Ya. O sea, la cosa fuera En de España fuera. hay como una burocracia con respecto a esa... O sea, Bueno, o sea, en los varaderos no puedes hacer los trabajos tú mismo, Sí. tienes siempre que contratar a alguien y no sé qué. A ver, los varaderos se han despertado, espabilado, de que el antifulio lo hacen ellos. Entonces, antiguamente tú podías hacer, como hacemos ahora aquí en este varadero, podemos hacer el antifulio, nosotros mismos. Entonces, los varaderos se dieron cuenta que Eso es un trabajo. si quieres sacar el barco en mi varadero, el mínimo va a ser que yo te haga el antifulio. Wow. Oh. Luego podrá venir una empresa de fuera y hacerte la electrónica, la fibra o la madera. Pero yo te hago el antifulio. Entonces, se montó como un estándar de todos y creo que queda uno o quizás 2. No conozco todos los varaderos de España, pero los que conozco, pueden quedar algunos donde todavía te permiten. Ya. Y hay que ver si no han cambiado ya. Entonces lo estándar es que ellos te hagan ese tipo de trabajo y que solo dejen entrar a empresas que tengan pagado el seguro, porque si el barco se cae o rompen algo, Ya. se incendia, Que no ese sé. barco y el de al lado, Sí. tú tienes que tener un seguro civil. Que te Ya. cubra, claro. Aquí donde estamos ahora no existe nada de todo eso y, No y te lo todos nos piden. cuidamos y es como antiguamente, como yo me encantaría que siga siendo, pero no serás más No. así.
estos son los últimos sitios de Europa donde podrá ser así. Por eso es irme a un sitio donde todavía pueda ir en moto, elegir con casco, sin casco, poder hacer mi parada, poder hacer mi anti-fully. Ese sería el sitio donde quisiera vivir. Están bien las reglas, pero a veces las reglas se van. Sí, se exceden, yo creo, ¿no? No, pero rompen el estilo que teníamos de vivir. Okay. Ibiza en los años 70 y en los años 80 los barcos se abarloaban, se juntaban así, nadie pagaba un amarre. Ahora un barco de 35 pies en verano paga alrededor de 200 euros al día. 200 euros al día. Si lo encuentras, que te diría que no lo vas a encontrar. A lo mejor en la gasolinera. La temporada alta. Sí, alta. Digamos, del 15 de junio hasta el 15 de octubre. Así que no es tan temporada alta. Ya ahora, ¿sabes? Se han exagerado. Incluso hay algunos náuticos, Marina Ibiza por ejemplo, donde te dice, mira, este es el precio. Pero dice, no, el precio de invierno. No, este es el precio. No, pero yo quiero dejar el barco en invierno. Este es el precio. Si no, deja el espacio libre. Prefiero tener un barco menos. Wow. Han puesto como un estándar de precios. Marina Botafogo no, baja el precio y sube el precio. Pero hay otros que no. Wow. Se han puesto a ese nivel. Siendo el náutico más caro de Europa. Y entonces, con lo que han trabajado en verano, no tienen que andar bajando los precios en invierno. Claro. No les importa, exacto. Yo, como empecé también a trabajar en los barcos, empecé ayudando a la gente también. O sea, alguien estaba poniendo el barco y digo, oye, te ayudo. Que eso también da para aprender. Correcto. Y entonces para empezar a usar maquinaria y no cobraba, pero ya sabía cómo se hacía. Exacto. Y después alguien estaba enfibrando, porque a mí esto de la fibra, yo decía, porque como no consigo dar vuelta el barco así para enfibrar para abajo. Entonces, alguien que estaba enfibrando, ayudarle, oye, te ayudo, te paso las cosas. Solo con pasar las cosas vas viendo cómo lo hace. Claro. Entonces, en el club ya me hice socio de un club náutico, ya usaba los barcos del club náutico. Cuando había una reparación de alguien, me ofrecía muy amablemente ayudarle. De esa forma también puedes acceder, aunque no empiezas económicamente. Claro, pero ya tienes el conocimiento y también los contactos. Luego, en otro momento, en otro sitio, tú puedes aplicar esos conocimientos y sí cobrar. Claro, porque ya sabes hacer todo, ya te conoces todo el proceso y tal. Sobre todo los materiales, cómo se utilizan Y eso fue nada más de la experiencia de la restauración. Ahora, tú también nos hablaste de la experiencia con los charters. O sea, tú entraste primero reparando, ¿verdad? Sí. Y luego pasaste a la experiencia de los charters. O sea, ¿cómo hiciste ese brinco? ¿Cómo cambiaste eso? O sea, ¿cómo fue eso? Y que es un trabajo, yo creo que es un trabajo un poco mejor, ¿verdad? Porque es menos forzado y tal, y disfrutas más. Bueno, a ver, pasa lo siguiente. Menos. Pasa lo siguiente. Tú en verano, en Ibiza sobre todo, y en todo el Mediterráneo, en verano tienes mucho trabajo como patrón y tienes trabajo como capitán. Pero luego en invierno no hay trabajo. Claro. Excepto que te quedes para restaurar y tal. Bien, entonces te pasas a la parte técnica. Y luego de la parte técnica te pasas a trabajar como patrón porque es más rentable y porque hace muchísimo calor. Porque ya nadie repara un barco. Porque los barcos se han reparado para estar en verano trabajando. Claro. Si algún barco tiene un accidente o tiene algún inconveniente, ya lo hacen directamente algunas empresas y no necesita que haya tanta gente para... Digamos, en invierno los paraderos están llenos a tope, no hay sitio. Y en verano hay barcos en paradero, pero no es el mismo caso. Claro. Y ahí te pasas a trabajar Yo trabajé 13 años. 13 años. Sí, entonces según mis cuentas hice unos 700 viajes a Formentera. Eso es... En 13 años. Eso es el taxi de Ibiza a Formentera, Formentera de Ibiza, Ibiza a Formentera, Formentera de Ibiza. En velero y en motoras. Sí, volvemos a lo mismo también. Cuando es temporada muy muy alta, tú lo haces con el mejor barco que puedas, porque eso va a implicar que te paguen mejor. Claro. Y luego empieza a haber como viajes así esporádicos, entonces dice, mira, vamos a sacar ahí una salida pero con un velero.
Normalmente los veleros allí, los veleros en Ibiza se alquilan sin tripulación. Ok. Ya los veleros de cierto tamaño, 50 pies y hacia arriba, sí llevan patrón. Ah, ok. Pero la mayoría de gente no contrata un barco tan grande. La gente que contrata un velero no es porque navegue a vela, sino que van con motor a tope. Hasta. Y entonces se ahorran el taxi, se ahorran el hotel, se ahorran el restaurante y el bar. Con eso consiguen hacer todo. O sea, salen por la mañana en el taxi, se van hasta una playa, tiran el ancla, van al restaurante del mismo velero, entonces comen allí mismo. Claro, y porque comprar desayunan comida allí. ahí y tal, hacen su vida ahí. Llenan, porque te lo alquilan por una semana. Ok, ¿y cuánto más o menos es el costo de una semana por alquilarlo por un velero? Pues en este momento no, todo es muy relativo, tiene que ver con el año del velero y tiene que ver con la eslora del velero. Claro. Entonces, pero tú ves pensando que va de 2.000 euros, suponte una semana, pero 2.000 euros que divide entre 10 personas que se suben al barco. 10 Claro, personas. Entonces sigue siendo muy rentable. Sí. Claro, exacto. imagínate, pagas 200 euros una semana, te vas con todos tus amigos y tal, y disfrutas el velero por una semana, disfrutas Ibiza, tienes alojamiento, tienes comida, tienes, ¿sabes? Sí, todo, claro, súper rentable. Tienes todo. Sí, bueno, las empresas lo único que te piden es que tengas el permiso, que te habilite para la hora que tú has alquilado y nada más. No te... O también puedes pagarle un patrón para que te haga el... O le Ah, pagas, exactamente. Entonces te cobran un patrón, te lo cobran aparte. Ah, Por ok, eso o sea, 7 días. tienes que pagar, por ejemplo, los 2.000 euros por la semana Más el más patrón. El patrón, sí. Ah, ok, y eso cuando... O sea, Bueno, cuando... después te agregan, no me acuerdo los nombres, pero Seguro. no, te cobran la limpieza de final, te cobran la ropa de cama, te cobran, sí, te empiezan a te cobrar cobran, así sí. algunos Algunas cosas de paquete más. estrella se llama, entonces el paquete estrella entra, no se llama así, pero un nombre raro le han puesto, ¿no? Entonces incluye que te han lavado las sábanas, que sabes que se ha limpiado Todo el eso, barco, claro, ok. desinfectado por el COVID y todas estas cosas. Sí. Ok, y tú como patrón, por ejemplo, ¿qué necesitas para trabajar como patrón en estos tipos de charters? A ver, legalmente tienes que tener una habilitación para trabajar en Ibiza, en España tienes que tener la formación profesional. La formación profesional en España se divide en dos partes. O haces el deportivo y sacas toda la habilitación deportiva y luego haces los cursos necesarios para hacer PPR, para hacer una habilitación profesional, o entras a estudiar a la escuela de náutica, no es la marina mercante, y sales como patrón de cabotaje, patrón de pesca, patrón de altura, depende del grado que tú estás haciendo. Ok, y para hacer este tipo de charter tienes que ser patrón, solamente patrón, o patrón de pesca, Con el PER ya te da. con el PER ya te da, o No, a ver, para llegar a usar el deportivo y transformarte en profesional, tienes que tener el capitán. Ah, ok. Entonces, cuando tú sacas el de capitán, luego haces unos cursos, que creo que eran, no sé en este momento si eran 5 o eran 3, haces estos cursos y estos cursos te habilitan para que tú, siendo capitán deportivo, pasas a ser PPR, pasas a ser patrón profesional de embarcación de recreo. Ok. ¿Sí? Y ya con eso te da. Exactamente. Trabajo. Si tú tienes el PER o los primeros niveles, puedes alquilar un barco, puedes salir en un Pero barco, no puedes pero no puedes trabajar. trabajar en un barco. Claro, No puedes claro, trabajar, claro. o sea. Ahora lo bueno que ha salido último es que los barcos privados en España pueden alquilar, o sea, allí te están divididos barco de pesca, barco de la marina mercante, barco de guerra. Entonces, este barco, por ejemplo, está en séptima, que significa que es particular. Si estuviese en sexta, como lo estuvo alguna vez este barco, es un barco que se puede alquilar y trabajar con él. Ah, ok. Es O sea, como aquí que le dice marítimo turístico. Exacto. Exacto. Lo tienes que tener en una empresa, con un nombre de una empresa Ya, que lo usas para trabajar. Pero ahora, este barco en España, 90 días al año se puede alquilar.
Habrá que hacer algún trámite seguramente, que no Claro, sé cuál es. una inspección y tal. Y ya Bueno, las después- inspecciones tienes que tenerlas siempre. O sea, eso no sería una inspección. Sería solamente darte de alta y habilitar el barco para trabajar. Ah, ok. Es algo nuevo, así que no te no podría tiene mucha formar. información. No. Mira, yo creo que esta entrevista o este podcast va a tener una segunda parte que lo vamos a cortar esta semana y la siguiente semana vamos a seguir, que ahorita vamos a seguir hablando, Ujú. pero lo vamos a poner la otra semana porque se está haciendo muy largo el video y para nosotros publicar media hora el internet de aquí nos tarda como ¿cuántas horas? 5 días. Ayer Yendida tardó como Desde las 10 de la tardó. no, mentira, desde las 9:30 de la mañana hasta las 2:30 que él terminó de trabajar. O sea, 2:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 5 horas. y el video duraba como ¿cuánto? 17 minutos. 17 algo así. minutos. Guau. Sí, sí. Pero entonces ahorita voy a buscar otra cerveza y nos vemos la próxima semana, pero ahorita vamos a seguir hablando.